Conocemos al lenguaje como el sistema a través del cual el ser humano puede comunicar y expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos y emociones por medio del habla, la escritura u otros signos convencionales, pudiendo utilizar todos los sentidos para comunicar, haciendo que sea un instrumento fundamental para el ser humano. Es desde la etapa infantil donde se aprende a desarrollarlo, a expresarse y socializarse con su entorno a través de este. La función apelativa sucede cuando el emisor emite un mensaje y se espera una respuesta del receptor. La función referencial es la que el emisor elabora mensajes relacionados con el entorno. La función emotiva es aquella que se enfoca en transmitir sentimientos, emociones, estados de ánimo, etc. La función poética es con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado del lenguaje. La función fática está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. La función metalingüística es la que se emplea para referirse a la propia lengua. El lenguaje natural se define como el que hablamos naturalmente. El lenguaje artificial se define como aquel creado para una finalidad específica. El lenguaje literario es aquel que se usa en los libros. El lenguaje literario y técnico son expresiones dirigidas a diferentes grupos sociales. El lenguaje formal es aquel que se caracteriza por tener cierta solemnidad en lo que está realizando. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de la palabra. El lenguaje oral es el lenguaje hablado. El lenguaje escrito es aquel que se representa gráficamente las expresiones orales. El lenguaje icónico es una de las formas de comunicación en la que no se utilizan las palabras. El lenguaje kinestésico es el tipo de lenguaje que se expresa a través de los gestos. El lenguaje facial tiene que ver con los músculos de la cara. Estructura del lenguaje es semántica. La psicolingüística es cómo el lenguaje se adquiere, se produce, se utiliza y cómo los sonidos y símbolos del lenguaje se convierten en significado. Los fonemas forman bloques de construcción básicos. Los morfemas son las más pequeñas unidades de un significado. Sintaxis, regla para la organización y combinación de palabras en frases. Semántica, significado derivado de los morfemas, palabras y frases. Pragmática, ayuda a descifrar el significado social. Y finalmente tenemos los procesamientos y representación del lenguaje. Durante el proceso de adquisición del lenguaje, por el niño normal se señalan 3 etapas cuyos límites son arbitrarios, claramente diferenciados. Estas etapas son el prelenguaje, que va de los 13 a los 18 meses de edad, el primer lenguaje, que va de los 13 a los 18 meses hasta los 2 años y medio o 3 años, y el lenguaje que suele empezar a partir de los 3 años.